Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les enseñaré cómo solicitar la tarjeta sanitaria en España sin papeles, así que quédense a ver todo el video. La tarjeta sanitaria es una de las cosas que debemos hacer estando aquí en España. Es muy importante ya que con ella podemos acceder a la salud pública de España. Es totalmente gratuita y les voy a enseñar cómo solicitarla. ¿Por qué? Porque sin ella no vamos a poder tener consultas médicas, no vamos a poder acceder a descuentos en nuestros medicamentos. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos, entonces en cualquier momento nos podemos enfermar y si no la tenemos no vamos a poder ir a algún ambulatorio o algún hospital. Podemos ir a urgencias, pero nos van a complicar, nos pueden cobrar o cosas así. Con esto vamos a poder acceder a la salud aquí en España totalmente gratis. Les voy a enseñar paso por paso cómo hacerlo. Entonces, lo primero que debemos hacer es buscar el centro de salud que nos corresponde a nosotros. Debo aclarar que es muy importante y que sin ello no vamos a poder tenerla, es el empadronamiento. Tenemos que sí o sí estar empadronados, y si no saben de qué va, aquí les dejaré un video donde les explico todo sobre este procedimiento. Ahora, depende de donde estemos empadronados, buscar nuestro ambulatorio. Una vez sepamos cuál es nuestro ambulatorio, debemos dirigirnos a él, donde vamos a solicitar nuestra tarjeta sanitaria. Así que mucho cuidado. Primero debemos hablar y confirmar que sí sea el centro de salud que nos corresponde. Allí les diremos que queremos verificar si es nuestro centro de salud, le damos nuestra dirección y ellas nos dirán, o ellos, los funcionarios nos dirán si es este o no. Entonces, si no es, le preguntamos cuál nos corresponde. Luego de confirmar que sí es nuestro centro de salud, vamos a decir que queremos solicitar nuestra tarjeta sanitaria. Nos van a preguntar si tenemos número de seguridad social. Les diremos que no tenemos, solo el pasaporte. Entonces ellos nos van a dar una hojita como esta que tenemos aquí, donde vamos a rellenar nuestros datos, y además de esto debemos llevar nuestro volante de empadronamiento y rellenar este formulario. Luego llevar una fotocopia de nuestro pasaporte donde la cara principal y donde hayan sellos. Luego de esto nos va a llegar, nos van a hacer la solicitud, nos van a dar un número donde podemos llamar y un médico, nos van a asignar un médico. Pero antes de que nos den la resolución de que si nos aceptan o no nos aceptan, nos van a dar esta hojita donde nosotros vamos a poder, en caso de alguna emergencia, solicitar una cita o una consulta. ¿Qué debemos tener en cuenta? El empadronamiento debe tener una duración de 3 meses. Debemos estar empadronados durante 3 meses. Ese fue mi caso, puede que en algún ambulatorio no lo requieran, pero en el mío sí. Se los digo porque yo la solicité cuando llegué, y tenía menos de esos 3 meses empadronados. Luego me llegó a mi casa en el correo, me llegó donde me decía que me lo habían denegado porque no cumplía el tiempo de empadronamiento, que son 3 meses. Entonces se los digo, puede que en algún caso o en algún lugar sí se los acepten, incluso sin empadronamiento, pero la mayoría te van a requerir el empadronamiento y que tengas estos 3 meses. Entonces yo les sugiero que antes de este tiempo no lo soliciten, porque lo más seguro es que se lo denieguen y les pongan algún tipo de problema al solicitarlo por segunda vez. A la segunda vez yo lo solicité, ya había cumplido ese tiempo, y ahí sí me llegó a mi correo en mi casa la tarjeta sanitaria. Quiero que tengan en cuenta esto, es muy fácil. Les repito, empadronamiento, copia del pasaporte y el formulario. Con estos 3 requisitos vamos a poder solicitar la tarjeta sanitaria. También se puede solicitar de forma online. En la página que les dejaré en la descripción, ingresan, le dan en solicitar por primera vez, rellenan su formulario, le dan solicitar y ahí les llegará un correo donde les dirá los pasos, y también la pueden solicitar, pero yo les recomiendo que lo hagan en persona, ya que por un lado conocen su ambulatorio
Y por otro lado es mucho más sencillo, simplemente ir a hablar, que te den tu formulario, lo llenas, entrega los papeles y ya está. Se van a casa, al cabo de 15 días les llega a su correo ordinario un sobre donde va a estar la tarjeta sanitaria. Con ella podemos pedir consultas médicas, nos pueden pasar dependiendo lo que tengamos, los problemas de salud, nos van a pasar con diferentes especialistas, y además de eso vamos a poder reclamar medicamento con descuento. Con el simple hecho de pasar nuestra tarjeta en la farmacia donde nos corresponda, vamos a poder obtener nuestros medicamentos mucho más económicos o gratis en algunos casos. Entonces, hagan este proceso. Después del empadronamiento, este es el proceso que yo les recomiendo, porque como les dije al principio, uno nunca sabe cuándo se va a enfermar. Puedes estar hoy súper bien y mañana amanecer enfermo, y si no tienes esto se te va a complicar mucho, pero mucho en poder ir al médico. Entonces se los recomiendo, súper fácil, súper sencillo, no los enredo mucho. Esto es todo el procedimiento, solo tener en cuenta estas cosas, y espero les sirva mucho. No olviden suscribirse, darle al botón de la campanita para que YouTube les envíe todas las notificaciones de cada uno de mis videos. Aquí voy a estar subiendo mucho contenido donde las personas que están recién llegadas o que llevan tiempo no saben de algunas cosas, todo lo estaré trayendo al canal. También no olviden agregarse al grupo de Telegram, donde podrán dejar todas sus dudas, inquietudes, y podrán dar su experiencia aquí en España. No olviden, aquí en la descripción está el link y ahí pueden acceder para compartir todo lo que sabemos sobre España y ayudarnos unos a otros.